Eso, como dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa? Que me presento a Dios aprobado, que he creído en su palabra, que he creído en su promesa, que me presento delante de Él con fe. Y eso, hermano, me aprueba. No vengo al Señor con dudas ni con preguntas, vengo con agradecimiento y alabanza. Hermano, Quizás nuestra alma puede tener un montón de dudas y preguntas, pero nuestro espíritu se goza. Y hermano, hay algo tremendo. Este libro no fue escrito para el alma. Este libro fue escrito para el espíritu, para que la leamos en el espíritu, para que andemos en el espíritu, para que vivamos en el espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo es el espíritu de verdad. Y si el espíritu de verdad está en mi vida, yo voy a aprender a caminar en el espíritu. Y por eso nos ha dejado la palabra de Dios, la norma divina, en la cual, hermano, mi vida es transformada en la medida que yo me presento a Él como un obrero aprobado. ¿Qué es un obrero aprobado? Un hombre de fe, un hombre, hermano, de adoración, un hombre, hermano, de intercesión, un hombre que cree la palabra. Yo soy aprobado cuando creo la palabra. De ahí la necesidad de lo que les dije temprano, de llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque si yo no lleno mi mente con la palabra de Dios, el enemigo va a llenar mi mente de dudas, de temores, de incertidumbre, de depresión, de enfermedad, de todo. Entonces va a hacer que el consejo de Dios se frustre en mí. Mi vida depende de mi formación de la palabra de Dios. Mi vida depende de cuánto he creído y cuánto me estoy alimentando y llenando de la palabra. Esa es la base o el principio sobre el cual, hermano, la vida cristiana se fortalece, crece, y donde cada uno, hermano, recibe lo que exactamente dice la palabra de Dios. Bendición de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119. Vamos a estar considerando varios textos que nos van a ayudar para poder aclarar y afirmar esto. Nuestra vida cristiana, hermano, se originó en el cielo. Nuestra vida cristiana, hermano, es fortalecida y llenada con todo el favor del cielo, para que aquí en la tierra el nombre del Eterno, el nombre de nuestro Señor, sea exaltado. El verso 105, Salmo 19, 105, algo que tenemos que usar como una herramienta diaria. La Biblia, hermano, tiene que usarse todos los días. ¿Por qué? Ojo, vivimos en un mundo de oscuridad y Dios lo sabe. Vivimos un mundo de mentiras, de oscuridad, de incertidumbre, de miedo, y lo que hace es disipar de nuestra mente y de nuestro caminar toda esa oscuridad es la palabra. Por eso, mire el carácter que toma la palabra para aquel que la cree. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesito la palabra para vivir como hijo de Dios. Necesito creer la palabra para caminar con autoridad. Necesito llenarme de todo el consejo de Dios para que la oscuridad, hermano, se retire. Lámpara es a mis pies mi palabra. Obviamente, cuando hay luz, usted no necesita una lámpara. La lámpara se necesita cuando hay oscuridad. Y este mundo, hermano, es un mundo de oscuridad. Lo que va a aclarar y afirmar mi caminar es la palabra. ¿Cuándo es que la palabra es lámpara a mis pies? Cuando yo tomo su consejo y lo aplico a mi vida, entonces mi mente se ilumina. Tenemos muchas dudas, se aclaran con la palabra. Tenemos temores, se disipan con la palabra. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermano, es resuelto cuando venimos a la palabra. Nuestras enfermedades, nuestras cargas, nuestras deudas, nuestra incertidumbre, todo lo que pasa aquí y aquí es resuelto con la palabra. Todo lo que llega a mi mente, todo lo que baja a mi corazón es corregido,
y es transformado por la palabra. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies mi palabra, tu palabra. No mi palabra, es su palabra. Y eso es algo muy importante. Es algo dado por Dios para nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo me está recordando a mí la necesidad de vivir conforme al consejo de Dios. Si yo quiero que me vaya bien, hermano, necesito vivir bajo el consejo de Dios. Cuando hay opresión, cuando hay carga, cuando hay ataques, ¿qué es lo que tengo que hacer? Váyase al versículo 117. Dice la palabra: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Versículo 116. Miren lo que dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo no será avergonzado. Todo aquel que ha creído en la palabra y vive por la palabra no es avergonzado. De hecho, nuestro galardón viene de arriba. Aquí, hermano, no vamos a ser de agrado del mundo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos enseña, de hecho, lo que aquí está contenido es contrario a lo que el mundo enseña. La palabra nunca va a estar de acuerdo con la filosofía del mundo, con la ciencia del mundo, nunca. ¿Por qué? Porque esta es luz. Y en medio de este caminar, nosotros necesitamos ser sustentados en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Necesitamos ser dirigidos, guardados por el Señor. Por eso el salmista le dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Ojo, lo primero que da, el primer resultado de cuando la palabra es puesta en mi vida, el primer efecto, hermano, de la palabra adentro de mí es que me da vida. Esa es una de las características esenciales de la palabra, que da vida. Si solo me da conocimiento, soy un religioso. Y el religioso puede tener gran doctrina, gran teología, gran conocimiento, pero no tiene vida. Yo puedo venir a la Biblia para estudiarla o para alimentarme de ella. Yo puedo venir a la palabra de Dios para sacarle errores o para corregir mis errores. Yo puedo venir a la Biblia para criticarla o para descansar en ella, dependiendo, hermano, de si he creído en el Señor. Y si he creído en el Señor, la palabra de Dios va a ser mi sustento. Y lo primero que la palabra da a mi vida es vida. Vida espiritual, la verdadera vida, la cual, hermano, comienza cuando salimos de este mundo, pero que ahorita la estamos disfrutando y estamos siendo preparados. Porque quiero que piensen esto: cuando Pablo dice que nos presentemos como obreros aprobados, significa, hermano, que Dios nos está entrenando para cuando venga la verdadera vida, que seamos ministros competentes. Aquí, este es un tiempo, hermano, de formación, de edificación, de preparación, de santificación. ¿Por qué? Para que cuando Cristo venga a reinar en la tierra, usted y yo estaremos preparados. Así que dele gracias a Dios por cada situación que está pasando en su vida. Y la palabra nos revela el por qué nos pasa cada una de ellas. Y en medio de esta transición, la palabra dice: susténtame conforme a tu palabra. Ojo, Él no me va a sustentar conforme a lo que yo quiero, sino conforme a su palabra. Quiero que piensen esto: Dios tiene un propósito específico para usted. Primero, que reciba la palabra. 2, que viva por la palabra. 3, que comparta y exprese la palabra. Eso nos indica, hermano, en quién hemos creído, sobre qué roca estamos puestos, hermano, y quiénes somos. Somos hijos de Dios en medio de un lugar de oscuridad. Por eso, hermano, tenemos que
darle a la palabra de Dios la importancia que ella tiene. Si para los demás no es importante, para mí va a ser importante. ¿Cómo así? Segunda, váyase otra vez a Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Aquí nos da la importancia de la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 16. Toda la escritura, todo ese libro, número 1, es inspirada por Dios. Número 2, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la traducción es maduro, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted le da gracias a Dios por todo, está haciendo la buena obra. Cuando usted adora al Señor, está haciendo la buena obra. Cuando usted se congrega, está haciendo la buena obra. Cuando usted le comparte a otros de la palabra de Dios, está haciendo la buena obra. Cuando usted, en medio de la adversidad y en medio de sus lágrimas, le dice al Señor gracias, está haciendo la buena obra. ¿Y qué es la buena obra? Glorificar al Señor con nuestra vida y con lo que tenemos y en la condición en la que estamos, hermano. La buena obra consiste en darle la gloria a Dios. No hay despropósito en lo que pasa en nuestra vida. Dios tiene el control de todo. Y vamos a ver, vamos a pasar por diferentes situaciones que van a oprimir nuestro corazón, que nos van a entristecer. Pero si en medio de eso yo me sobrepongo, soy parte de la buena obra. Así que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que este libro tiene como propósito perfeccionar nuestra vida, madurar nuestra vida. Pero yo no me puedo perfeccionar fuera de la palabra ni fuera de Cristo. Mi vida está siendo perfeccionada por la palabra y por el Espíritu. Esto solo es lo que se llama la escuela de la vida, donde mi mentor es la palabra de Dios, donde mi mentor es el Espíritu Santo, y yo cada día me estoy llenando y me estoy nutriendo de esta gran verdad. Cuando yo entiendo y uso la palabra correctamente, hermano, se vuelve una herramienta poderosa. Lo único que necesitamos, hermano, para enfrentar al enemigo es la palabra. Cuando el diablo le dijo a Jesús, dile a estas rocas que se conviertan en pan, ¿qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo tenemos que aplicar lo mismo. No vamos a vivir solo del sustento humano, material. Vamos a vivir de la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, solamente adelántese un poquito, Timoteo, camina un poquito por adelante y va a encontrar el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. El alcance y el poder de la palabra de Dios en aquel que cree. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, ojo, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, ojo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La Biblia es el manual de transformación de la vida del hombre. Es además, hermano, el recurso divino que tenemos para vivir en esta tierra bajo la gracia y la autoridad del Señor.
No tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida es un grave error. Muchas cosas, hermano, que han pasado en nuestra vida, hermano, hubieran sido corregidas o superadas si la palabra de Dios dominara por completo nuestra vida. Aunque eso no es posible, en la medida que vamos batallando y conquistando ciertas áreas de nuestra vida, la palabra se revela como luz. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que cada pensamiento sea alumbrado por la palabra de Dios. Porque, hermano, usted no solo tiene un pensamiento, tenemos muchos pensamientos. Y cada pensamiento tiene que ser iluminado con la palabra. Los pensamientos laborales, los pensamientos emocionales, los pensamientos familiares, los pensamientos económicos y los pensamientos locos que tenemos. Todos tienen que ser iluminados por la palabra. ¿Cuál es el propósito? Que usted y yo tengamos el carácter de Dios, que hablemos con las palabras de Dios, que pensemos con las palabras de Dios y que caminemos con la palabra de Dios. Usted va a decir, hermano, pero eso no es posible. En nuestra fuerza, sí, no es posible. Pero si descansamos en el Señor y abrimos nuestro corazón, hermano, vamos a ver, hermano, que sí se puede. Ahora, yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Salmo 1. Esa es la parte que tengo que hacer yo. Yo tengo que tomar una decisión, hermano. En medio del caminar de nuestra vida, yo tengo que tomar una decisión. Salmo 1. Este salmo es una joya, hermano, que nos introduce a la revelación divina de todo lo que usted va a encontrar en estos 150 salmos. Son 6 versículos cargados de gracia y de autoridad. Y habla, hermano, de lo que yo tengo que hacer y de lo que va a ocurrir si yo hago lo que dice la palabra. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Wow. Bienaventurado el varón que se aparta. Sí, mire, qué tremendo. Bienaventurado no está hablando del que hace algo, sino simplemente el que se aparta. Bienaventurado el varón y la varona, ¿verdad? Varón y varona, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, aléjese del mundo. Ahora, no podemos salir del mundo, pero sí podemos hacer que no entre el mundo. Lo peligroso no es el mundo, lo peligroso es cuando el mundo entra a mi vida. Entonces, todo aquello que entra del mundo a mi vida, alejarnos de eso o sacarlo. Por eso dice el salmista, bienaventurado, 3 veces bendito. Y también tiene otra aplicación la palabra bienaventurado, que significa vencedor. Alguien que es bienaventurado es vencedor, y esa es la connotación de la palabra. Es un vencedor, el varón que no anduvo en consejo de malos. Fuera de este libro, cualquier consejo, tenga cuidado. Fuera del consejo de este libro, ¿no? Tenga cuidado de cualquier consejo y verifique si viene de Dios. Mi vida tiene que estar expuesta a este consejo, a oírlo, obedecerlo y aplicarlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Nosotros no caminamos con el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestro caminar tiene que ser dirigido y normado por la palabra. ¿Nos va a costar? Claro que nos va a costar. Hermanos, si las mejores cosas están arriba, las mejores bendiciones están arriba y se alcanzan con esfuerzo, entrega y dedicación y búsqueda de Dios. Eso es lo que hace el que nos apartemos. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Jehová, que dice, está su delicia. Yo no lo voy a obligar a que lea la Biblia. Voy a leer a que descubre en la Biblia
el sabor de la vida. El sabor de la vida está en la palabra de Dios. No es algo que usted tiene que leer la Biblia, no, hermano, porque entonces sería una imposición religiosa, y lo que estaría haciendo es que hagamos lo contrario, porque normalmente nosotros hacemos lo contrario de lo que nos dicen, ¿verdad? Si uno le dice, no vaya por aquí, ¿qué hacemos? Por ahí nos vamos. Si usted nos dice, no haga esto, pues hacemos eso. Pues yo no le voy a decir, ni tiene que leer la Biblia, porque si le digo eso, no la lee. La Biblia es algo que es para deleitarse, para gozarnos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, más rico que cualquier comida que usted pueda tener. Ahora, llegar a ese punto, hermano, significa, hermano, que estamos dentro del propósito de Dios. Hemos visto lo que otros no han visto, y es, hermano, gozarnos en el Señor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, no lee, medita, no estudia, medita, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo se forja nuestra vida? De día y de noche en la palabra. ¿Es un esfuerzo? Claro que va a ser un esfuerzo, y cada esfuerzo tiene su galardón. Y mire, Él no nos manda a hacer grandes cosas, Él no nos pide cosas que no podemos hacer, simplemente meditar en su ley de día y de noche. ¿En qué nos convertimos? Será como un árbol, wow, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el premio, ese es parte de los primeros frutos que dan, que vienen como resultado de obedecer a Dios. Hermano, la palabra nos lleva a una sola cosa: obedecer a Dios, nada más. No se trata de, Señor, ¿y qué quieres que haga? No, simplemente obedece. Deja que yo obre en tu vida. Cristo no vino a perfeccionar nuestra vida, Él vino a plantar su vida en él. Él no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos todo de Él. Por eso dice, será como árbol plantado. Yo me voy a convertir en alguien que va a ser de bendición a los demás. ¿Por qué? Mire, ¿cuál es el propósito de un árbol? Dar fruto para que otros lo disfruten. Si usted tiene un árbol de aguacate, hermano, usted tiene una bendición. ¿Y cuál es la naturaleza del árbol? Dar fruto. Nada más, el árbol está plantado, recibe el agua y da fruto. Igual nosotros estamos plantados, recibimos el agua de vida y damos fruto. Pero ¿qué pasa si el árbol se aparta de la tierra? ¿Qué pasa si el árbol no recibe agua? Se seca. Hay muchos hijos de Dios que están secando porque simple y sencillamente han dejado de comer la palabra. Hay crisis espiritual, no porque hayan cometido grandes pecados, no, simple y sencillamente dejaron de lado el consejo de Dios. Y estamos hablando de buenas personas, estamos hablando de buenos cristianos, que les falta algo, el agua de vida. Si usted no riega un árbol, se seca. Si nosotros no somos regados con la palabra de Dios, nos secamos. Por eso, hermano, la necesidad imperiosa, prioritaria y radical de estar arraigados y plantados en la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos.
Ojo, advertencia. No considerar la palabra de Dios en nuestra vida es malo. No aplicar la palabra de Dios a nuestra vida es malo. Alejarnos de la palabra de Dios es malo. Ojo, no hablo de cosas terribles, simplemente una acción que nos lleva a ser descalificados. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento, las hojas secas, los chiribiscos, las ramas que se secan y caen. Porque, hermano, cuando un árbol está plantado y hay un fuerte viento, ¿qué es lo que se desprende del árbol? Lo que está seco, lo que está débil. Por aquí usted va a ver un montón de hojas secas o ramas que se caen, pero lo que está verde, lo que está firme, no se cae. Por eso dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Verso 6, porque Jehová conoce el camino, quítele el nombre justo y póngale su nombre, porque Jehová conoce el camino de, y póngale su nombre, mas la senda de los malos perecerá. La Biblia divide los caminos, el camino de vida y el camino de oscuridad. Cuando esto se convierte en un camino de vida, cuando abro su palabra. Cuando se convierte en un camino de oscuridad, cuando cierro su palabra. Es sumamente importante que entendamos que nuestra vida depende de la palabra de Dios. En la medida que yo me voy llenando del consejo de Dios, en la medida que voy descubriendo lo que este libro dice de lo que soy yo, voy gozando de sus beneficios. Dios está revelado únicamente aquí y nos muestra el camino, la verdad y la vida en la persona de Jesucristo, de quien es el motivo y razón de este libro. Porque este libro me habla de la persona más maravillosa del universo, mi Señor Jesucristo, el cual dio su vida por mí y por usted en la cruz del Calvario, para que usted y yo seamos declarados en los cielos y en la tierra hijos de Dios. Amén. Padre Celestial, gracias. Susténtanos en tu palabra. Revélanos tu palabra. Las verdades eternas están contenidas en tu palabra y son para tus hijos. Oh Señor, bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre, bienaventurado la iglesia, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nuestro llamado es únicamente a meditar en la palabra, a leer la palabra, a comer la palabra, a vivir en la palabra, a esperar en la palabra, a creer la palabra. Oh Señor Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo. Trae a nuestra vida, Padre, luz, paz y sanidad, Padre. Oh Señor Jesús, en el nombre, Padre, en tu nombre, Padre, declaramos sanidad sobre nuestras vidas, Padre. Trae sanidad a este lugar. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos abrace y nos fortalezca. Momento a momento te necesitamos, Padre. Una semana está por comenzar. Guárdanos, Padre. Hemos visto tu mano de poder, hemos visto tu protección, hemos visto tu provisión. Comienza una nueva semana y lo hacemos en tu nombre, Padre. Bendito sea.